Hoy vamos entonces a ver este otro grupo de antibióticos antibacterianos, que es el grupo de las quinolonas, que es un importantísimo grupo más reciente de fármacos para combatir infecciones bacterianas. La primera quinolona que surgió fue el ácido nalidíxico. Se obtuvo como producto intermediario de la síntesis de un producto antipalúdico que es la cloroquina, y en el proceso de fabricación de este producto había un producto intermediario que era precisamente el ácido nalidíxico, y después se descubre que esta molécula tenía acción bactericida importante y se empezó a utilizar entonces como un antibiótico. Yo recuerdo que la década del 70 al 80 el ácido nalidíxico se utilizaba mucho para combatir infecciones urinarias por vía oral, y en mi país había incluso un producto que se llamaba Negran, precisamente destacando el espectro de acción que tenía, que era sobre los gérmenes gram negativos, ¿verdad?, que causaban infecciones urinarias. Esta molécula no contiene flúor en su estructura y se utilizaba por su gran actividad contra gérmenes gram negativos en infecciones urinarias. Pero con el tiempo se vio que producía muchas reacciones secundarias y también pronto fueron apareciendo cepas resistentes, ¿verdad?, que hicieron con que no se utilizara más. Posteriormente se vio que haciendo fluoraciones en posición 6 a esta molécula y con algunos otros radicales, como pueden ver ustedes aquí, este sería el ácido nalidíxico, ¿verdad?, pero haciendo fluoraciones aquí y con algunos otros radicales, pero fluoraciones en posición 6 en este anillo aromático, pues surgían productos nuevos denominados fluoroquinolonas o quinolonas fluoradas, y que tienen un amplio espectro antibacteriano. Tenemos, por ejemplo, la norfloxacina, que fue la primera, después la ciprofloxacina, muy útil, la levofloxacina, la moxifloxacina, gatifloxacina y gemifloxacina, por mencionar algunas de las más comunes. El espectro antibacteriano de estas fluoroquinolonas, en sentido general, no solo siguen siendo eficaces para infecciones por bacterias gram negativas como la Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Campylobacter, Neisseria y Pseudomonas aeruginosa, sino que también resultan activas contra gran variedad de gram positivos también. Pero debe destacarse que la actividad contra estreptococos gram positivos está limitada solamente a un grupo de fluoroquinolonas, como son la levofloxacina y más todavía la moxifloxacina y la gatifloxacina. Estas dos son más específicas para gérmenes gram positivos. En estas dos, por ejemplo, no tienen tanta acción sobre gérmenes gram negativos, le pegan algunos, pero básicamente son más activas sobre los gram positivos, ¿verdad? La levofloxacina también tiene espectro sobre los gram positivos, pero no tan amplio como la moxi y la gati. La levofloxacina todavía tiene un buen espectro sobre los gram negativos también, por tanto es muy útil, porque se puede utilizar tanto en infecciones de un tipo o sea, de bacteria gram negativa o gram positiva. También pueden inhibir en altas concentraciones a bacterias intracelulares. Estas sustancias pueden inhibir a bacterias intracelulares de vida intracelular obligada, como son la clamidia, el micoplasma, la legionela, brucela y mycobacterium también. El mecanismo de acción. Bueno, existen dos formas de actuar de estos antibióticos. En el caso de las bacterias gram negativas, pues van a actuar inhibiendo una enzima que es muy importante para la duplicación del DNA bacteriano, ¿verdad? Las bacterias, para duplicarse por bipartición, tienen que duplicar su dotación genética para que las dos células hijas, las dos bacterias hijas, pues tengan la misma dotación genética. Entonces, en las gram negativas, específicamente las quinolonas, van a actuar sobre una importante enzima que hay para esto, que es la DNA girasa, o también conocida con el nombre de topoisomerasa 2. Esta DNA girasa o topoisomerasa 2 lo que hace es abrir la doble hélice del DNA y separar las dos hebras de la doble hélice del DNA de manera tal de que cada una de ellas pueda ser utilizada por otra enzima para que vaya copiándola y vaya formando una doble hélice con cada una de esas plantillas, vamos a decir, ¿verdad?
y así se van creando la doble dotación que van a heredar cada una de las hijas de la bacteria. Entonces, en el caso de las gram negativas, pues se ha visto que las fluoroquinolonas pues, pueden bloquear fácilmente a la girasa o topoisomerasa 2, interrumpiendo de esta manera la síntesis de proteínas, ocasionando muerte celular, por tanto un efecto bactericida. En el caso de las bacterias gram positivas, actúan inhibiendo la acción de otra enzima, importantísima también en todo esto, en la duplicación del DNA, que es la topoisomerasa 4. ¿verdad? La topoisomerasa 4, ya verán ustedes, ahí lo vamos a ver en una animación, cuando la girasa viene, o topoisomerasa 2 viene separando las dos hebras para que después la DNA polimerasa vaya sintetizando, utilizando como plantilla cada una de esas hebras, vaya sintetizando las nuevas dotaciones de DNA, pues la parte de del DNA que se está utilizando, que queda hacia abajo, que todavía no se ha separado, pues a medida que se van separando estas, pues ocurre un supercoiling que le llaman, que es quedan extraordinariamente apretadas las hélices que quedan por separarse todavía del DNA, y esto interrumpiría la síntesis y la actividad de la girasa, la topoisomerasa 2. Sin embargo, tenemos que en el caso de la topoisomerasa 4, se fija ahí a esa parte que queda por separar y afloja notablemente el supercoiling, o sea, el superhelicado ese que se ha producido en el resto de la molécula de DNA de doble hélice, que se ha apretado mucho como resultado de la separación que viene caminando por el otro extremo. Y entonces, como resultado de esto, esta topoisomerasa pues permite que la girasa siga separando las hélices, ¿no? Pues bueno, en los gram positivos, las fluoroquinolonas interfieren con la topoisomerasa 4, la bloquean y ahí mismo producen también interrupción de la síntesis bacteriana y muerte de la bacteria. Vamos a ver aquí precisamente una animación donde primeramente van a ver cómo es que esto ocurre, cómo es que la bacteria duplica su DNA para poder dar una dotación igual a cada una de las dos hijas que van a nacer por bipartición. Y después vamos a ver cómo sobre ese mismo mecanismo de acción donde actúan esas enzimas sobre el DNA, cómo la interacción entonces de estas fluoroquinolonas bloquea la actividad de duplicación del DNA y produce la muerte bacteriana. Vamos a ver entonces ahora aquí. Esa es la duplicación del DNA. Como pueden ver ustedes, esta es una bacteria, la hemos seccionado ahí para ver cómo es la estructura de su DNA. Es un DNA que es una doble hebra circular, una doble hebra circular de DNA, DNA bacteriano. Entonces, vamos a ver ahora en detalle cómo es que se produce la duplicación de este DNA para que la bacteria, cada una de las dos bacterias, tenga esa misma dotación genética. Esto es fundamental para poder comprender el mecanismo de acción después de la fluoroquinolona, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora cuando pasen a ese paso. Aquí se está explicando en inglés la misma situación. Ahí tienen el DNA, ven que es una doble hebra, una doble hélice, ¿verdad? Entonces, la topoisomerasa 2 o DNA girasa va a venir desde arriba separando esas hebras para que cada hebra, ahí la tienen, la DNA helicasa esta, para que cada hebra se pueda utilizar como una plantilla para copiar ahí la estructura de DNA y se va a cada una doble hélice que irá una para cada bacteria hija. Entonces, a esto le llaman el tenedor de duplicación. Ahí la DNA girasa, vean cómo ha ido separando, y esta es la DNA polimerasa que va sintetizando, ven cómo deja una doble hélice a cada lado, cada doble hélice de esa iría para una bacteria, ¿verdad? Pero es fundamental que la girasa esta vaya separando esto aquí, pero es que a medida que lo va separando, todo esto se va apretando, se produce un supercoiling ahí abajo, como ven ustedes, y entonces eso conspira con que esta helicasa siga abriendo eso ahí, pero entonces va a intervenir aquí otra enzima que va a aflojar eso, ahí está,
que es la topoisomerasa 2. Esta topoisomerasa 2, pues, va a garantizarnos que se afloje. Ahí, de nuevo, como ven ustedes, se aflojó la doble hélice esa que se había apretado producto del debridamiento ese de la doble hélice arriba. Y entonces, bueno, con esto la helicasa arriba pues puede seguir haciendo su función sin ningún tipo de problema y se sigue sintetizando por las polimerasas de DNA, se siguen sintetizando las dotaciones, ¿ven? Ahí lo aflojó completita y ella puede seguir separando. Como resultado se producen 2 hebras de DNA, 2 dotaciones de DNA, ¿verdad? Bacteriano, que ahora cuando la célula C produzca la bipartición, su mitosis, pues lógicamente, claro, ahora están ligadas ahí todavía, ¿no? Pero esto se va a separar por acción de una de las enzimas estas y cada dotación va a quedar libre. Ahí viene la topoisomerasa 4, que es la que hace esto, ¿verdad? Va a quedar libre y cada muestra o cada unidad de DNA que se ha sintetizado, pues va a quedar liberada, lista para que cuando se biparta la célula, pues cada bacteria tenga su dotación genética igual, idéntica. Bueno, ahora vamos a ver el mecanismo de acción de la fluoroquinolona sobre este mecanismo, ¿verdad? Ahí tenemos las fluoroquinolonas y les muestran la levofloxacina, la moxi, la gatifloxacina, ¿verdad? Fluoroquinolonas. Entonces, que son muy activas, las 3 son muy activas también sobre los gram positivos, ¿verdad? Por eso estas interfieren rápidamente con la síntesis del DNA bacteriano, produciendo la muerte, son bactericidas, son muy eficaces. Ahí tienen ustedes cómo la fluoroquinolona actúa sobre esta enzima, esta topoisomerasa, que es la que afloja la hélice, está aquí abajo, para que después la girasa venga, ¿verdad? Pero al unirse a ella, ahí mismo queda paralizada la enzima, no afloja más, como ven ustedes ahí, el supercoiling de la doble hélice. Producto de esto se interrumpe la síntesis bacteriana y se fragmenta todo el DNA, ¿ves? Se fragmenta al quedar interrumpida esta situación y, como lógicamente ocurre, se muere la célula porque no puede fabricar la topoisomerasa 4, que es la que va a actuar aquí cuando ya están sintetizadas las 2 hebras para que se separen, ¿verdad? Pues también suele ser atacada. Y en el caso, esto sobre todo se ve en las gram negativas, ¿verdad? Y cuando ocurre esto, pues ahí mismo se interrumpe la separación, no se pueden separar y sencillamente la célula no se puede dividir. Y como resultado se fragmenta todo el DNA y muere la célula también, ¿verdad? Esta es la forma de actuar que tienen las quinolonas que habíamos explicado anteriormente. Ahora vamos a ver también qué ocurre también cuando hay resistencia, cómo es que se logran hacer resistentes, qué es lo que pasa cuando se hacen resistentes. Mecanismo de resistencia. Bueno, aquí tenemos cuando se estaba separando por la DNA helicasa esta, ¿verdad? Pues, y aquí la topoisomerasa esta puede llegar por mutaciones genéticas y demás a convertirse en una enzima totalmente resistente. La DNA girasa totalmente resistente a la acción de las fluoroquinolonas. Cuando las fluoroquinolonas vienen a unirse ahí para interrumpir esta función que tiene, que es aflojar esto aquí abajo, ellas ya son resistentes y no logra la fluoroquinolona unírsele para paralizarla. Esto se ha logrado por, ahí ves, la rechaza, y entonces no interrumpe la actividad de la enzima, ¿verdad? Eso es porque genéticamente se ha sintetizado una nueva topoisomerasa que puede resistir esto. La topoisomerasa 4 pues le ocurre lo mismo. Muchas bacterias pueden modificarla y hacerse resistentes a la acción, rechazan a la fluoroquinolona hacia allá y no se interrumpe la separación de las 2 dotaciones de DNA y por tanto no se interrumpe la síntesis bacteriana. O sea, la reproducción y después la síntesis bacteriana, por supuesto. O sea, culmina con una buena
división bacteriana. Ahí como ven ustedes. Bueno, esto era lo que teníamos en relación con la animación esta. La absorción, biotransformación y excreción de las quinolonas, la fluoroquinolona. Bueno, se absorben adecuadamente bien por vía oral, son bastante liposolubles, se distribuyen de manera amplia por casi todos los tejidos corporales. La absorción es una ventaja que tienen también, no está afectada por la ingestión de alimentos, no pasa lo que pasaba con las tetraciclinas y los macrólidos, que era un problema con los alimentos porque se combinaban y entonces esto interfería con la absorción. Aquí no ocurre nada de eso, se pueden dar acompañadas de alimentos. Todas tienen una biodisponibilidad superior al 50%. La mayor parte de las quinolonas se eliminan todas, la mayor parte por vía renal. La moxifloxacina tiene una importante biotransformación a nivel hepático. Las reacciones adversas, bueno, básicamente son reacciones a nivel del tubo digestivo, pueden producir náusea, vómitos, dispepsias, o sea, malas digestiones. Se ha visto que, sobre todo en personas ancianas, pueden producir inflamación tendinosa, tendinitis, y se ha visto que se ha producido también, por este mismo problema, rotura del tendón de Aquiles. El mecanismo no lo he encontrado, no tengo una explicación exacta para esa. No sé si es que este antibiótico tiene la misma acción que tiene sobre el DNA, sobre las enzimas que producen el DNA bacteriano, si tendrá las mismas propiedades de bloquear las enzimas en el tejido tendinoso y provocar fragilidad de estas células e inhibición de su multiplicación y que por eso se produzcan estos problemas, no lo sé, pero el hecho cierto es que se han constatado, sobre todo en pacientes ancianos, que se puede producir a veces tendinitis y rotura de tendón de Aquiles, se ha visto eso. En casos más raros se ha visto que también se puede producir leucopenia, eosinofilia, aumento de las cifras de transaminasa, pero en realidad no son tan frecuentes. Los usos se utilizan en el tratamiento de infecciones urinarias, por ejemplo, norfloxacina y ciprofloxacina se utilizan muchísimo para tratar el tratamiento de las infecciones urinarias, ¿verdad? Inclusive se pueden utilizar como primera instancia antes de tener, inclusive si hay dificultad en obtener un antibiograma, porque no hay posibilidades de tenerlo en breve, o la infección urinaria tiene una magnitud importante en la clínica del paciente, está afectándolo mucho, uno puede empezar de entrada a dar una fluoroquinolona, ciprofloxacina, por ejemplo, 500 miligramos por vía oral durante 7 días, con abundante líquido, y la mayor parte de las veces se resuelve el problema satisfactoriamente. La levofloxacina también puede ayudar en esto, aunque tiene también un espectro más sobre los gram positivos, pero también actúa sobre una variedad importante de los mismos gram negativos que ataca la ciprofloxacina. Las infecciones del tracto digestivo por salmonelas y chigelas también tienen utilidad en ese tratamiento. En las infecciones respiratorias, sobre todo, la gatifloxacina y la moxifloxacina tienen una importante acción sobre el espectro de gram positivos, que son los gérmenes que más comúnmente afectan, producen infecciones respiratorias, ¿verdad? La levofloxacina también tiene acción sobre estos gérmenes gram positivos también, independientemente de que puede interactuar con los gram negativos que producen infecciones urinarias, también la levo tiene acciones en esto. En infecciones de tejidos blandos y piel, por ejemplo, infecciones de heridas, sepsis cutánea y demás, son muy buenas. La ciprofloxacina, por ejemplo, es fantástica para tratar infecciones de piel también. Una combinación importante a veces que se puede hacer para cubrir, usted no tiene posibilidades de tener el germen detectado por antibiograma y es imprescindible ya atacar, usted puede tomar la decisión, por ejemplo, de si el paciente no es sensible no es alérgico a las penicilinas, utilizar penicilina combinado con una ciprofloxacina, con una quinolona de estas, y esto produce una buena cobertura ante una infección respiratoria o una infección en algún punto de la economía que pudiera ser de cualquiera de estos gérmenes, pues podría abarcar con casi toda seguridad un buen espectro y dar beneficio al paciente.
Bueno, con esto hemos terminado el tema también de la fluoroquinolona. Espero que les haya sido de utilidad y me despido de ustedes hasta la próxima clase.